Siguiente. Expediente número 35.583-2013, proceso seguido por Augusto Aníbal Álvarez Rodríguez y otros contra la empresa editora del comercio y otros sobre acción de amparo. Viene en apelación por la parte demandada la sentencia expedida mediante la resolución número 44 de fecha 14 de junio de 2021 que resuelve declarar, entre otros, fundada la demanda. Asimismo, viene en apelación, según lo ordenado en la resolución número 54, la resolución 45 de fecha 14 de julio del 2021, en el extremo que declaró improcedente el pedido de nulidad procesal formulado por Enrique Luis Alejandro Agois Banquero, informe oral concedido al abogado de la parte demandante, así como a los codemandados Empresa Editora del Comercio, Enrique Luis Alejandro Agois Banquero, Luis Manuel Agois Banquero y otros, así como a la empresa Prince Smart. Ya. Por la parte demandada se han anotado aquí cuatro señores letrados. Por el comercio, por el señor Enrique Agois, por el señor Luis Agois y hermanos, otro, y por Prince Smart. Todos ellos conforman una sola parte. Entonces, tendrían derecho al tiempo, pero son varios. Entonces, les va a otorgar 3 minutos a cada uno de ellos. Empezaría por el comercio. Los escuchamos. Apreciados presidentes, señoras juezas superiores, yo le agradezco mucho su interés en conocer el caso, presidente, pero comprenderá que un juez que para resolver un proceso de amparo se ha tomado 8 años, va a resultar muy difícil que una sentencia que tiene más de 200 hojas podamos intentar, y aquí agrego a la parte demandante un informe en 3 minutos. Yo le rogaría ser generoso, lo que hay que discutir, porque... Empiezo y iremos graduando de acuerdo al tiempo. Lo escuchamos. En lo seguido por la señora Luz Elguero y otros contra mi patrocinada empresa Editora del Comercio y otros sobre amparo, es materia de vista a la sentencia de primer grado que declara fundada la demanda. Mi pedido concreto es que se revoque la venida en grado y se declare infundada, con expresa condena de costas y costos. Voy a dar 5 razones, presidente, señoras juezas superiores, para sustentar mi pedido. A este propósito, voy a hacer referencia literal a lo que ha sido expresado en la sentencia, a efectos de eliminar cualquier tipo de subjetividad y advertir que los errores son realmente gravísimos los contenidos allí. Empezaré con una norma vigente. El artículo 7.1 del Código Procesal Constitucional dice que son improcedentes las demandas cuando los hechos del expeditorio de esta no estén referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado. Muy bien. En el considerando 398, presidente, señores jueces, el juez afirma lo siguiente: pero igualmente su posición de dominante en sí misma, se refiere a mi patrocinada, ya afecta la pluralidad y por tanto constituye una vía indirecta de afectación al derecho fundamental. Entonces hay un artículo vigente de nuestro ordenamiento que dice que la afectación al derecho constitucional tiene que ser directa. Y el juez en su fundamento 398 dice que no es necesario que así sea. Entonces yo los invito a ustedes como sala a que escojan entre la sentencia y la norma expresa antes citada que exige que la afectación sea directa. Segundo fundamento. En este caso me voy a referir al considerando 304 de la sentencia, en donde se afirma, es muy larga el fundamento, pero es el fundamento 304, pero en síntesis, presidente, lo que allí se afirma es que mi patrocinada incurrió en acaparamiento. Pero el 304 es muy sutil y dice que en el ámbito de los medios de comunicación escrita no está descrito el acaparamiento. No lo está en la Constitución, dice que no lo está en las leyes peruanas. ¿En qué consiste el acaparamiento? Pero ante esa falta de definición, y dado que ha dicho que ha ocurrido un acaparamiento, invoca el Pacto de San José
y la opinión consultiva 585 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero lamentablemente, ni el pacto ni la opinión consultiva tienen una definición clara y precisa de qué es acaparamiento. En consecuencia, el apreciado juez no tiene otra posibilidad que regresar a la Constitución. Y dice que el artículo 61 de la Constitución prohíbe el monopolio de los medios de comunicación. Ya, pero la demanda es sobre acaparamiento. Entonces ahí hay un ligerísimo nivel que hay que subsanar entre monopolio y acaparamiento. Pero eso no es óbice para el señor juez, porque en el considerando 396 de su sentencia, dice, la norma convencional reprime el oligopolio, esto es la posición de dominio, etcétera, etcétera. Por ello, donde la Constitución dice prohibido todo monopolio, debe entenderse prohibida toda forma de acumulación y concentración y dominio empresarial más allá de un máximo razonable. En otras palabras, en el ordenamiento jurídico peruano no existe el acaparamiento, pero existe el monopolio. Y cuando la norma dice monopolio, la norma constitucional en el artículo 61 dice monopolio, yo voy a entender por acaparamiento. Me parece muy bien que esto lo haya hecho el juez. Lo que ha hecho es usar un método de integración que se llama analogía. Entonces, a falta de tipificación de acaparamiento, usa lo otro. Lo único lamentable para él es que el artículo 139.9 de la Constitución dice que el principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restringan derechos está pues absolutamente prohibida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí, presidente? Que cuando la Constitución no dice acaparamiento, el juez dice hay que hacer que lo diga. Pero cuando la Constitución dice que no se usa la analogía para sancionar, hay que hacer que no lo diga. Entonces, es decir, esta es una versión, esto es con el mayor de los respetos, no sé, de chapulín, una cosa extraordinaria, porque hay que hacer decir en la Constitución lo que no dice, y en otras circunstancias hay que invertirlo. Eso también está. Razón tercera, el fundamento número 400 de la Constitución, de esta sentencia de nuestro juez, dice que no se admite que no hay ley que precise los alcances de la concentración de mercado en la prensa escrita. No hay ley. Pero eso no significa que no hay que sancionar el comercio, porque sabiendo que no había prohibición, transgredió la libertad de expresión. Mire, es imprescindible que yo lea el considerando 400. La inexistencia de norma de desarrollo no obsta para declarar la responsabilidad de las personas que han violado la libertad de expresión, pues la transgresión se ha producido precisamente en virtud de conocer la omisión legislativa de parte del Estado. Esto es extraordinario. Es decir, que el comercio, presidente, señoras juezas superiores, ha recibido esta sentencia en contra porque actuó sabiendo que no había ley que lo impidiera. Es decir, un buen día, permítanme el ejemplo, la Junta Nacional de Justicia va a sancionar a alguno de ustedes por algo que no estaba prohibido. Pero ¿saben cómo lo va a fundamentar? Va a decir, pero como ustedes son técnicos en derecho, sabían que no era ilícito. Entonces, como sabían que no era ilícito y lo han hecho, hay que sancionarlos. Es difícil comprenderlo, pero esa es la lógica. Razón número 4. Acá se discuten dos nulidades de acto jurídico. Y cuando uno está en clase, presidente, señores jueces, ustedes también lo son, profesores, un ejemplo clásico de un conflicto complejo que requiere la máxima vía procedimental es la nulidad de acto jurídico. Por otro lado, cuando uno quiere dar un ejemplo de un proceso expeditivo, procedimiento, el amparo es el ejemplo, porque es una vía sumaria, la más sumaria en el proceso peruano. Entonces, mi pregunta es la siguiente, para esta cuarta razón. ¿Se puede emplear la vía procedimental más rápida, urgente y limitada para tramitar el conflicto más complejo que hay, que además ni siquiera es público, sino privado? Eso es imposible y eso ha sido hecho en esto. Por eso se tomó 8 años, pues. Por eso ustedes tienen un expediente de 1,20 m, o ya tendrán 2 de 60, ya no lo sé. Quinta y última razón. Este amparo es expresión de tutela de urgencia. ¿Cuándo presentaron la demanda de estas personas? En el año 2013.
¿Qué dijeron en la demanda? Hace 8 años dijeron que había amenaza cierta, inminente, que el comercio iba a monopolizar la prensa escrita en el Perú. Eso no se podía permitir. Como en este proceso no consiguieron cautelar, es la vida la que le ha demostrado que 8 años después ese monopolio no se ha concretado. Entonces, ¿qué posibilidad tiene esta demanda de ser fundada? Finalizo, presidente, señores jueces, con lo siguiente. Hay un hombre que desgraciadamente se lee muy poco, ya a estas alturas en realidad casi no se lee nada, pero hay un hombre que se llama Bertolt Brecht que decía, en tiempos difíciles hay que acostumbrarse a defender hasta lo que es obvio. Por eso les pedí ese tiempo. Gracias. Revoquen esta sentencia y declaren infundable la demanda. Gracias por el tiempo. Escuchamos al señor letrado del señor Enrique Agois. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días también para las demás señoritas integrantes de esta sala y con todos los presentes. Nuestra pretensión es muy concreta. Por parte del señor Enrique Luis Alejandro Agois Banquero, solicitamos la nulidad de todo lo actuado, incluida la sentencia desde el fallecimiento de quien fuera su señora madre, la señora Olga Ana Rosa Banquero Rossi de Salazar. Puntualmente me voy a referir al tema. La señora Olga Ana Rosa Banquero Rossi de Salazar, madre de mi cliente, el señor Enrique Luis Agois Banquero, fallece el 13 de diciembre del año 2019, hecho que se inscribe en los registros públicos el 14 de diciembre, es decir, al día siguiente. Con fecha 1 de julio, el señor Enrique Agois se apersona en el proceso en calidad de sucesor procesal de su señora madre y solicita la nulidad de todo lo actuado desde dicho fallecimiento. El juez de primera instancia emite una resolución, la número 45, de fecha 14 de julio, en la que declara improcedente este pedido de nulidad. Apelamos con fecha 16 de julio y como consecuencia se emite la resolución número 46 que declara que admite nuestra apelación sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferido y además señalando expresamente que no es necesario que se forme un cuaderno de apelación. Y en este punto quiero detenerme brevemente porque pongo en consideración esto de vuestra sala a efectos de que analicen si es pertinente que se resuelva en primera instancia nuestra solicitud, toda vez que los efectos de esta, si se declarase fundada nuestra nulidad, no tendría sentido que se entre a ver el fondo del tema. Señores magistrados, en la resolución número 45, el juez de primera instancia señala para desestimar nuestro pedido de nulidad, con fecha 14 de julio, que en cuanto a la nulidad deducida, y voy a leerlo textualmente, el Código Procesal Civil en su artículo 108, último párrafo, establece que es nula la actividad procesal tramitada desde que ocurrió el fallecimiento, pero si hubo indefensión, y esto es entrecomillado, en el caso concreto, en la primera oportunidad que ha tenido el señor Enrique Luis Alejandro, es decir, mi cliente, no ha alegado ninguna causa u hecho de indefensión. De hecho, cuando falleció la señora Olga, el caso tenía el estado procesal de caso listo para sentenciar, y hasta entonces dicha demandada había tenido toda la oportunidad para ejercer su defensa y en consecuencia declara improcedente esta nulidad. Realizada el recurso de apelación, se señala que corresponde que vuestra sala resuelva dicha impugnación sin que tenga que ser diferida para que sea resueltamente con el pronunciamiento final. Es por eso que estamos en esta audiencia. Entonces, esta situación nos pone ante una causa, una cuestión sui generis, señores magistrados, en las que se haya sentenciado a una fallecida, porque no se ha incorporado la totalidad de la sucesión procesal de la señora Olga Ana Rosa Banquero. Y en ese sentido, quiero hacer referencia a lo que señala expresamente el artículo 108 del Código Procesal Civil, que establece que por la sucesión procesal un sujeto ocupe el lugar de otro en un proceso. Al reemplazarlo como titular activo o pasivo del derecho discutido, se presenta la sucesión procesal cuando, fallecida una persona, como es este caso, que sea parte en el proceso, es reemplazada por su sucesor. La falta de comparecencia de los sucesores determina que continúe el proceso con un curador procesal, que en este caso tampoco se ha producido. Será nula la actividad procesal que se realice después de que una de las partes perdió la capacidad o titular del derecho discutido. En este caso,
una de las demandadas, que era la madre de mi cliente, y en consecuencia debió haberse incorporado a él y además a otra de las hermanas, que es la señora Olga Fiorina Salazar Banquero, que tampoco ha sido incorporada en este proceso. Bien. Es preciso en este caso también señalar, señor presidente, señores magistrados, que mi cliente no era accionista de la empresa, ni participó en la negociación de ninguno de los contratos que ahora se están discutiendo, que ahora se están impugnando, por lo que no ha tenido ni siquiera oportunidad de pronunciarse al respecto. A manera de conclusión, debo señalar que este artículo 108 del Código Adjetivo requiere la comparecencia de todos los sucesores de la persona que fallece, es decir, de todos los hijos, y no solamente de parte de ellos, circunstancia que no se ha producido en el presente caso, ya que el señor Enrique Agüez Banquero, mi cliente, y su hermana Olga Fiorina Salazar Banquero no han comparecido en este proceso y no han sido incorporados formalmente. Bien. Dicha norma procesal sanciona con nulidad toda Sí, actividad gracias, realizada después de que una de las partes perdió la titularidad del derecho discutido. Debe declararse la nulidad de todo lo actuado desde el 13 de diciembre del 2019, día en que fallece la señora Olga, más aún considerándose que la parte demandante había actuado de mala fe al no cumplir con su deber de informar al juzgado y ante las instancias jurisdiccionales que se había producido esta situación, y al haber continuado con este proceso realizando... Le exhorto a que se sirva a sintetizar y terminar, señor letrado. Estoy culminando. Muchas gracias, señor presidente. Y se han continuado una serie de actuaciones procesales sin la participación de mi cliente ni de su hermana, por lo que estas tendrían que ser declaradas nulas. Finalmente, debo señalar que no podrá alegarse en este caso un desconocimiento del fallecimiento de la señora Olga Banquero Rossi de Salazar por su testamento, como lo he señalado precedentemente, se encuentra debidamente ampliado e inscrito en los registros públicos desde el 3 de febrero del año 2020. Entonces, el ACU incurre en un grave error, señor, y culmino con esto, al considerar que la indefensión a que se refiere el último párrafo del artículo 108 se encuentra referida a las actuaciones procesales de quien ha fallecido, es decir, de la madre de mi cliente. La indefensión en este caso debe ser planteada como el estado en el que se encuentra el sucesor que no ha reemplazado a su causante, es decir, el señor Enrique, mi cliente, y en este caso también su hermana cuando sea incorporada. El mismo se ha visto impedido de ejercer su defensa. ¿Perdón? Sí, termine usted. Sí, culmino con esta última idea, por favor. Entonces, esta supuesta falta de alegación y defensión en que habría incurrido nuestra parte no es óbice, además, para apreciar que debe declararse la nulidad por tratarse de una causa insalvable. En ese sentido, ratificamos nuestra petición de que se declare nula toda actuación procesal incurrida después de la muerte de la señora Olga Banquero, incluyéndose la sentencia de primera instancia. Muchas gracias. El señor letrado Luis Agüez y los demás, lo escuchamos, señor letrado. Con el micrófono. Muchas gracias, señor presidente. Distinguidos y muy apreciados jueces superiores, apreciados colegas. Seré muy breve, no voy a repetir, señor presidente, los argumentos de mis colegas de la defensa, creo que es innecesario hacerlo, solamente para indicar 2 o 3 argumentos adicionales y sumarme a lo indicado por mis apreciados colegas, en particular a la argumentación de mi apreciado profesor y amigo, el doctor Juan Monroy, cuando indica que los amparos son para proteger frente a afectaciones directas de derechos fundamentales y no a afectaciones indirectas como el propio juzgado lo reconoce. Debo decir en primer lugar, señor presidente, distinguidas señoras juezas superiores, que no hay en la presente sentencia ni un solo hecho que sea verdad, ni que sea correcto. Esta sentencia es básicamente un pronunciamiento ideológico. No tiene correlato con la realidad. Es el deseo de un señor juez, con todo derecho desde el punto de vista político, pero no procede en una manifestación del ejercicio del acto de jurisdicción, expresarlo, de cómo debiera ser la Constitución y cómo debiera regularse la libertad de prensa en el Perú. Pero no refleja ni la legislación nacional ni la internacional sobre la materia. Y quisiera explicarlo muy brevemente, señor. En primer lugar,
La tesis de la demanda que acoge la sentencia es que con la operación cuestionada, como bien se indicaba un contrato de compra-venta, esta es una acción de amparo que pretende declarar la nulidad de un acto jurídico. De hecho, no es la vía desde mi punto de vista, me adhiero también en esa parte a lo expresado por el doctor Monroy, pero la tesis es que basta esa compraventa de acciones de EPENSA, que era de propiedad de mis clientes, los señores Luis Agois Banquero y sus hermanos, se habría producido per se una afectación de la libertad de expresión. Esto se aparta completamente de la legislación, porque en el Perú lo que se sanciona es el abuso de posición dominante y no la posición dominante per se. Por lo cual el juzgado hace una interpretación inconstitucional e ilegal de las prohibiciones establecidas en el texto constitucional. La tesis de la demanda es que con esta operación va a subir el tiraje de los medios concentrados, va a subir la publicidad de los medios concentrados y por consiguiente esta operación va a hacer que el grupo comprador, el diario El Comercio y sus empresas filiales, va a tener una fuerza irresistible que va a destruir la democracia de nuestro país y la libertad de expresión. Eso no es verdad. ¿Qué ha pasado en 8 años? ¿Qué es lo que ha demorado el juzgado en sentenciar? Todo lo contrario de lo que dice la demanda. En primer lugar, los medios impresos no han subido su tiraje. En el expediente obra un informe de la empresa Apoyo que comenta la sentencia desde el punto de vista técnico, que la sala de su presidencia, el señor, podrá apreciar, donde se ve que el tiraje de los medios impresos es solo el 28% de las preferencias de lectoría en el país y que el 85% de los ciudadanos leen medios online. En segundo lugar, verá en el mismo informe, señor, distinguidas señoras juezas superiores, que el tiraje total de los medios del Grupo El Comercio, cuando se hizo la operación el 2016, era de 343 millones de ejemplares al año. Y ahora, el 2020, en realidad el año pasado, ha sido 136 millones. Es decir, no ha subido el tiraje, ha bajado un tercio, porque la demanda se ha desplazado al medio online. Y en tercer lugar, termino con los hechos que describe falsamente la sentencia, señor. El índice de concentración Herfindahl-Hirschman, en la que él basa su sentencia, ha bajado. Era 1.148 antes de la fusión. Subió a 1.760 después de la fusión. Y hoy día, el año 2020, en realidad las cifras disponibles son el año pasado, está en 1.687. Es decir, se redujo después de la fusión. No es verdad ninguna de las afirmaciones contenidas en la sentencia. En segundo lugar, señor, ya propiamente desde el punto de vista jurídico, queremos plantear la sustracción de la materia. La propia sentencia, en las páginas 41 a 52 y en los numerales 81 a 102, dice que la empresa que se compró ya no existe. Entonces, si la empresa que se compró ya no existe, porque han habido sucesivos actos jurídicos legítimos realizados por los compradores, tales como la creación de nuevas empresas, la liquidación de los trabajadores anteriores de acuerdo a ley, la fusión de empresas, la transferencia de activos, EPENSA ya no existe, no es posible ejecutar esta sentencia. No hay forma de desinvertir como pretende el juzgado. ¿Qué van a hacer los trabajadores liquidados de acuerdo a ley? ¿Devolver su liquidación? ¿Devolver su CTS? No hay forma.
Se ha producido sustracción de la materia. El propio juzgado lo admite en una larga elucubración. De tal manera que es una sentencia absolutamente inaplicable. Otra cosa hubiera sido que el juzgado, como en algunos casos anteriores, hubiera hecho una sentencia declarativa indicando que el Congreso deberá regular hacia un futuro de tal manera u otra este tipo de situaciones. Pero el hecho es que no lo hizo, pretende la nulidad de un acto jurídico no solo consumado, sino con sucesivos actos jurídicos que han llevado a la desaparición de las acciones y de la empresa en cuestión. No tendría nada el grupo que el comercio que devolverle a la familia Gois si se pretendiera ejecutar esta sentencia. Debo indicar adicionalmente, señor, y termino con esto, agradeciendo el tiempo que se nos ha concedido, que además de las razones sustantivas, hay 2 y hasta 3 razones procesales gravísimas que la sala de su presidencia debe tomar en cuenta de manera adicional. En primer lugar, se ha vulnerado nuestro derecho a la contradicción de la prueba. Lo que ha hecho el señor juez, no voy a agotar a la sala con ejemplos, solo voy a mencionar 2 o 3. Por ejemplo, en la página 7, ¿no?, en el segundo párrafo, en el numeral 15, en la página 30, numeral 68, y desde la página 75 a la 102, el juez ha incorporado como pruebas una serie de documentos que él ha ido encontrando en la web y seguramente en algunas bibliotecas, estudios, documentos universitarios. Pero no ha corrido traslado a las partes, no los ha incorporado formalmente, no le ha permitido a las partes el derecho de contradictorio y fundamenta casi 50 páginas de su sentencia en base a pruebas no incorporadas legalmente en el proceso. Y no se nos ha corrido traslado, se ha violado el derecho a contradictorio de la prueba de una manera flagrante. En segundo lugar, señor, de una manera absolutamente violatoria del derecho de mis clientes, los señores Agois, que son los vendedores, se llevó a cabo el día 23 de julio del 2021 una audiencia extraordinaria a la que no nos citaron. El doctor Maceo convocó al abogado de la parte demandante y al abogado del diario El Comercio, apreciados colegas todos, pero no nos convocó a nosotros, que estábamos demandando. El comercio es el comprador, nosotros somos los vendedores. Es un acto jurídico bilateral, una audiencia sin nuestra presencia, jamás nos convocaron. Apenas nos enteramos, circunstancialmente, gracias por supuesto a los colegas de la defensa, los codemandados, inmediatamente presentamos un escrito pidiendo la nulidad, diciendo que qué audiencia clandestina era esa que había hecho el señor juez, sin citarnos. Por supuesto, la articulación fue rechazada. Esto es una gravísima afectación a nuestro debido proceso. Y finalmente, señor, para no agotar los argumentos, respecto del control de convencionalidad, el señor juez no encuentra ninguna norma de derecho nacional que hayan violado mis clientes. Inclusive llega a decir, en un largo considerando, que hemos actuado de acuerdo con el derecho nacional, es decir, que la compraventa es válida. ¿Qué hace el señor juez para pretender declarar la nulidad de la compraventa? Un control de convencionalidad por omisión. Pero no hay norma nacional. El control de convencionalidad, señor presidente, distinguidas señoras juezas superiores, se hace contra una norma nacional. Acá no hay ninguna. Entonces el juzgado, innovando en el derecho, crea un control de convencionalidad por omisión. Y dice que como el legislador no ha creado una figura, se estaría violando la Convención Interamericana de Derechos Humanos y utiliza para eso una opinión consultiva no vinculante, la número 5, que ha sido mencionada por el doctor Monroy. Me sumo a sus argumentos y solamente quiero incluir uno adicional. Señor letrado, su tiempo ha terminado con exceso. Termino, doctor, solamente con esta palabra.
no es posible hacer un control de convencionalidad por omisión, tal como está planteado en la sentencia. Por esas razones, solicito a la sala de su presidencia, señor presidente, distinguidas señoras juezas superiores, que se declare. Nosotros tenemos dos pretensiones. Una primera, nulificante, a efectos de que se retrotraiga todo a la fecha anterior a la sentencia y el juzgado cumpla con subsanar esa audiencia que convocó sin estar nosotros presentes y se expida nueva sentencia de acuerdo a ley, o en su defecto de considerarlo así la sala de su presidencia, señor, tenemos una pretensión revocatoria, porque se trata manifiestamente de una sentencia que viola nuestros derechos fundamentales y que declara la nulidad de un acto jurídico de manera abiertamente ilegal e inconstitucional. Es todo cuanto debo informar a usted, señor presidente. Bien, gracias. Señor letrado de prensa, SMAC. Muchas gracias, señor presidente, señores vocales superiores. Solo quería pedir la venia de ustedes para poder hacer una presentación, la cual no detallaré, señor presidente. Esto es un informe oral. Nos vamos a ceñir al informe oral. Perfecto, señor presidente. Entonces, comenzaré mi exposición, señor presidente, con una cuestión previa que es de la mayor importancia. ¿Qué es lo que se demandó en este proceso y qué es sobre lo cual las partes nos hemos defendido? Los demandantes postularon una pretensión de que la compra-venta, la transferencia de acciones del Grupo EPENSA al Grupo del Comercio constituiría una afectación al segundo párrafo del artículo 61 porque existiría una acaparación en los medios de comunicación. Esa es la materia controvertida y sobre ese punto hemos debatido y nos hemos defendido. ¿Qué ha dicho el juzgado? Y esto es de la mayor relevancia, señores magistrados. ¿Qué ha dicho el juzgado sobre este punto? Que la transferencia de acciones supera el control de constitucionalidad. Es decir, que se ha actuado conforme a ley y conforme a Constitución. Todo debió quedar ahí, señor magistrado, y desestimarse la demanda, declararse infundada. Pero pese a que declare infundada la pretensión de los demandantes, porque dice que no puede haber acaparamiento en el mercado de la prensa escrita, porque la prensa escrita no es finita, sino que pueden haber tantos medios como personas existen, dice, he decidido hacer un control de convencionalidad. Figura que queda claro que no está prohibida para cualquier magistrado, pero lo único o lo mínimo que uno espera, señores vocales, es que el control de convencionalidad se haga respecto a hechos que han sido materia de proceso. Y lo que ha ocurrido en este proceso, señores magistrados, es que se ha desviado el debate procesal arbitraria y groseramente. ¿Y por qué lo digo, señores magistrados? Porque si nosotros nos hemos defendido sobre si existía o no acaparamiento a través de una transferencia de un paquete de acciones, y vamos a leer la norma convencional que el juez Macedo señala que se ha infringido, que es el artículo 13.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, vemos que el supuesto fáctico de la norma es totalmente distinto. Creo que todos los que hemos estudiado el derecho sabemos que las normas tienen una hipótesis y una consecuencia jurídica. Entonces lo que hacen los magistrados es subsumir los hechos en la norma y para sobre la base de ellos llegar a una conclusión y fallar. Y me permito leer, señor magistrado, ¿qué regula el 13.3 de la Convención que dice el señor juez Macedo que se ha vulnerado? Dice, no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como los abusos de controles oficiales o particulares de papel periódico, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualquier otro medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Entonces, ¿qué ha hecho el juez Macedo? Nos ha sacado de una discusión de si en el Perú existe acaparamiento o no con la transferencia de acciones, a ver si se han verificado de manera efectiva restricciones hacia los demandantes por vías indirectas, que hayan impedido que circulen ideas y opiniones de las personas. La pregunta, y la primera pregunta que yo pongo sobre la mesa, señores magistrados, es, ¿estamos hablando sobre los mismos hechos? ¿Nos hemos podido defender las partes, los demandados, sobre si existen vías o medios indirectos que restrinjan la libertad de expresión? Queda claro que no, señores magistrados. Únicamente nos defendimos sobre un presupuesto de acaparamiento. Otro punto de la mayor importancia, antes de entrar al fondo,
y decir por qué el juzgado distorsiona la norma convencional es que la sentencia que ustedes han tomado la molestia de leer, sin duda, señores magistrados, se basa en por lo menos 12 medios de prueba que no han sido incorporados formalmente al proceso. Entonces, la primera pregunta es, ¿en un proceso constitucional se puede violar los derechos constitucionales de los demandados al derecho de defensa, al contradictorio? ¿Cómo así, en sentencia, nos podemos enterar que el señor juez de primera instancia decidió decir que ha entrado en Internet y ha sacado 3 informes, memorias anuales, estadísticas, y ese es el sustento de su sentencia para decir que en el Perú existe oligopolio y que el mercado está concentrado? Bueno, pues, tuvimos las partes procesales, señores magistrados, la oportunidad de decir algo al respecto. ¿Pudo existir el control de prueba si en sentencia recién esos medios probatorios se han manifestado? El juez, teniendo la posibilidad de actuar prueba de oficio, como lo permite la norma procesal, nunca lo hizo. Este hecho amerita la nulidad de la sentencia. Para no me quedarme en más temas de forma, señor magistrado, y poder cumplir con el pedido de la sala respecto a los tiempos, voy a entrar al tema de fondo, al control de convencionalidad, y creo que hay que mirarlo con cuidado, porque en el Perú no es una práctica común el control de convencionalidad. Si bien se cita norma convencional para reafirmar violación a un derecho local, no se hace propiamente o no es común control de convencionalidad puro. Entonces, tendremos que mirar el 13.3 y la opinión consultiva número 585 que señala el juez Macedo, que son las que se habrían violentado o se habrían vulnerado con las transferencias de acciones. ¿Y qué concluye el juez Macedo? Cosa que es sumamente preocupante, porque o es un error de lectura o es algo tendencioso el señalar que el 13.3 de la norma convencional y la opinión consultiva 585 establecen que la existencia de oligopolio vulnera la pluralidad de información. Señores magistrados, les pido que lean la opinión consultiva 585 y vean que en ninguna parte se señala eso. No existe norma alguna en el sistema interamericano que prohíba la existencia de un oligopolio o un monopolio. Lo único que dice la opinión consultiva, y es distorsionada de manera aberrante por el juez Macedo, es que pone un ejemplo. Y se trata de, la opinión consultiva, ¿de qué se trata? No se trata de un mercado o de un caso de oligopolios y monopolios. Se trata únicamente de una colegiatura de unos periodistas. Y dicen, a ver, ¿eso es una vía indirecta para que ejerzan su libertad de expresión o no? Y en un considerando dice, por ejemplo, podría haber una afectación al 13.3 de la Convención Americana si en un país existiese un monopolio o un oligopolio y este monopolio y oligopolio necesariamente ejecutan por vías indirectas medidas que restrinjan la libertad de expresión. ¿Qué sanciona la opinión consultiva y el 13.3, señores magistrados? El abuso de la posición de dominio. Y le dice al Estado, no permitamos que si hay una mayor concentración, esta concentración pueda perjudicar a las demás personas y a los ciudadanos. Y eso es de la mayor importancia, porque acá se está aplicando una norma, señores magistrados, una norma convencional de manera sesgada. Se está distorsionando claramente. Y nos hemos permitido adjuntar en un alegato 5 sentencias, solo 5, de la Corte Interamericana, que hablan del 13.3 y la opinión consultiva. ¿Y qué dicen esas sentencias? Todas al unísono, que para que exista vulneración del 13.3 necesariamente tienen que haber reservas, afectaciones, impedimentos mediante vías alternas que no dejen que la información se propague o se difunda, señores magistrados. Un segundo error, y con esto voy terminando, señores magistrados, es el juez Macedo concluye, y no sabemos cómo, porque de la lectura no se puede desprender de la sentencia, que en el Perú existe oligopolio y que el mercado está altamente concentrado. Y hace una equidad entre los dos conceptos, algo que económica y legalmente es aberrante. Hay oligopolio cuando hay pocos actores e ingresar al mercado es difícil o imposible. Esto no sucede en el mercado peruano. En el mercado peruano no existen barreras legales ni económicas para ingresar al mercado de prensa escrita. Hay tantos periódicos o pueden haber tantos periódicos
como personas habemos. El caso más claro es el caso de Exitosa, la familia Capuñay, Exitosa y 3 periódicos más en la calle, son una muestra clara de cómo después de la transferencia sí se puede hacer prensa escrita. Sí. Vuelvo a reiterarle que el tiempo ha terminado. Deme solo 30 segundos para culminar, señor magistrado, y le agradecería todo su respeto. Hemos presentado un informe de apoyo y un informe del doctor Osvaldo Bozaini que concluyen que no existe violación de norma interamericana, que no hay un solo argumento, no hay un solo pronunciamiento de la Corte Interamericana que prohíba los oligopolios. Y por último, y con esto me despido, señores magistrados, hemos presentado un escrito donde vemos cuál es la posición de estos demandantes que dicen que son afectados con la transferencia, donde dicen que su capacidad de difundir, de comunicar ha sido vulnerada. Y nos hemos dado cuenta, y la sala lo percibirá, que 1 o 2 o 3 de los demandantes, la señora Rosa María Palacios, el señor Mirko Lauer y el señor Augusto Álvarez Rodríguez, tienen mayor lectoría que el propio Grupo El Comercio. Han sido considerados por revistas de alto prestigio como los periodistas más influyentes. Entonces la pregunta que cae de Maduro es cómo estos señores, que son los más influyentes, que son los más leídos, los más vistos, pueden decir que su participación o su forma de transmitir las noticias ha sido vulnerado. Por estas consideraciones, señores magistrados, solicito que se revoque la sentencia y se declare infundada. Bien. Señor letrado de la parte contraria. Muchas gracias, señor presidente, señoras juezas superiores, señores abogados de la parte contraria. Y voy a iniciar, señor presidente, el informe, que trataré de que sea breve. Voy a tratar de responder a algunas cuestiones importantes que se han ido diciendo a lo largo del informe. Y voy a empezar con 2 de forma, que son la nulidad de lo actuado a propósito de una supuesta indefensión que ha hecho uno de los abogados a lo largo de la mañana, a propósito del fallecimiento de su patrocinada, o del fallecimiento, en realidad, de la madre de sus patrocinados. Y me refiero al señor Enrique Luis Alejandro Boix Banquero y la alegada indefensión a propósito de ese fallecimiento, que no es tal. El artículo 108 dice en el párrafo final que será nula la actividad procesal que se realice después que una de las partes perdió la capacidad o titularidad del derecho discutido, siempre que dicho acto pueda haber generado indefensión. La pregunta que uno se hace a propósito de esa supuesta indefensión es ¿cuándo esa parte supuestamente indefensa introdujo la información necesaria sobre ese fallecimiento? ¿Cuándo? Con fecha 1 de julio del año 2021. 1 de julio del año 2021. La señora falleció en el 2019. ¿Y qué hacía la parte informando 2 años después del fallecimiento? ¿Por qué no lo hizo antes? Se nos pretende decir que ¿por qué no lo hicimos nosotros? Nosotros, señor presidente, señoras magistradas, cuando fallecieron 2 de los demandantes, al día siguiente informamos del deceso y obviamente hicimos valer el derecho correspondiente de los sucesores. Pero no, aquí se dice que hay indefensión porque ha fallecido la señora en el año 2019 y nosotros no hemos dicho nada. Nosotros, que no somos los sucesores, ¿no es cierto? Entonces, ninguna indefensión, porque además el informe oral ocurrió en julio del año 2017 y la sentencia se expidió en junio de este año. ¿Qué actividad procesal hubo en donde además en el informe oral esa parte no estuvo presente? Ninguna. Por estas razones, esa solicitud de nulidad en razón de ese hecho es manifiestamente improcedente. Y si alguna hubiera, señor presidente, que no la hay, me remito a la resolución administrativa 002-2014 del Consejo Ejecutivo de Poder Judicial, de fecha 7 de enero del año 2014, en donde el Consejo Ejecutivo invoca a las salas superiores que al revisar sentencias por este tipo de nulidades no amparen esas pretendidas nulidades. Primera cuestión. Segunda cuestión, me refiero a la supuesta vulneración al derecho de defensa alegada por mi amigo el doctor Enrique Gersi a propósito de la convocatoria a una audiencia extraordinaria en junio de este año por el juez de la causa. Ninguna audiencia extraordinaria, ninguna violación de derechos.
audiencia extraordinaria que no es tal. ¿Qué ocurrió con esa, entre comillas, audiencia extraordinaria? Lo que ocurrió, señor presidente y señoras juezas superiores, es que en la N solicitud de entrevista virtual para que el juez Macedo me diga a mí, como abogado de la parte demandante, cuándo iba a sentenciar, en la N, porque debo haber solicitado 100 veces entrevistas virtuales, el juez Macedo ese día nos convocó a mí y al doctor Monroy, por razones absolutamente desconocidas, ¿no es cierto?, para decirnos, ¿no es cierto?, que iba a sentenciar o iba a notificar la sentencia al día siguiente. ¿Eso es una audiencia extraordinaria? No. ¿Tendría que haberlo hecho? No. ¿Quién solicitó la cita para ver cuándo el doctor Macedo finalmente iba a sentenciar? Yo. ¿A quién tendría que haber convocado a esa audiencia virtual? A mí. ¿Por qué lo hizo y convocó al doctor Monroy? No lo sé. Pero de extraordinaria, eso no tuvo absolutamente nada. Y esa no es una audiencia, ¿ok? Fue la respuesta a una solicitud de entrevista virtual hecha por el suscrito. Sobre la incorporación de prueba que han alegado el doctor Gersi también y el doctor Renzo Carrasco. Ninguna incorporación de prueba, ninguna. El proceso de amparo, como sabemos, tiene una, entre comillas, estación probatoria poco convencional, pero aquí no se trata de que el juez al sentenciar ha incorporado pruebas, no. Se está refiriendo el doctor Gersi y el doctor Carrasco a el resumen que hace el doctor Macedo a partir de la página 45 en adelante de información pública proporcionada por el Diario El Comercio a la Superintendencia Nacional del Mercado de Valores en relación a los ejercicios años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Esa información pública no es prueba, es información pública. Y el juez Macedo se basa en esa información pública para construir argumentos en donde lo que termina concluyendo es, y me remito a la sentencia, en la página 210, considerando 387, es un hecho que no ha sido rebatido en ningún sitio, de ninguna forma, a través de ningún medio de prueba. ¿Y cuál es ese hecho? Lo leo, señor presidente, porque es bien importante. Cabe precisar que la información que da sustento fáctico a la decisión son: 1. Los datos de venta de diarios de las empresas en cuestión del periodo 2006 a 2013. Los demandados, en rigor, no han formulado cuestionamiento alguno a esos datos. Los demandados incluso los han usado ahora para llegar a una interpretación distinta, sin desvirtuar la prueba estadística en sí misma que detalla el mercado concentrado. 4, ahora para negar que dichas cuentas resulten en un grado de concentración del mercado, etc. Es decir, el juez utiliza esa información pública, que no es medio probatorio actuable, que tiene que ser contradicho y etcétera, y que además el juez dice, y en tu informe oral lo has validado. En tu informe oral no has dicho nada sobre esa estadística, ¿correcto? Entonces, esta incorporación de prueba arbitraria, legítima, que procura o que tiene como consecuencia, o tendría como consecuencia, la violación del derecho a la prueba, y el contradictorio correspondiente no está. Muy bien, estas son las cuestiones de forma. Las cuestiones de fondo, señor presidente y señores juezas superiores. Esta es una demanda, y me remito a la demanda, porque se ha hablado de que la demanda es de acaparamiento. No, la demanda no es de acaparamiento. Que el texto del artículo 61 tenga, y voy a leer el segundo párrafo del artículo 61, la prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social, y en general las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente. El hecho que la palabrita famosa de acaparamiento esté allí, ¿no es cierto?, y que la acepción se preste para eventualmente darle varias interpretaciones, no significa que esta sea una acción de amparo contra el acaparamiento. No.
Ojo, voy a leer el párrafo segundo de la página 15 de nuestra demanda. En el caso concreto, se presenta un aparente conflicto entre diversos principios constitucionales. Si bien se ha realizado en ejercicio de las libertades de empresa y contratación, ha generado una concentración en la propiedad y control de los medios de prensa, que vulnera las libertades de expresión e información. Entonces, esto es una demanda de amparo. Que vulnera las libertades de expresión e información. Y ese derecho fundamental, ¿dónde está regulado en la Constitución? ¿En qué artículo? En el cuarto. ¿En qué inciso? En el cuarto. ¿Qué dice el inciso cuarto? Que son derechos fundamentales de la persona a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento. Y entonces, cuando la compra-venta famosa se concreta, lo que ocurre como consecuencia, señor juez superior presidente y señoras juezas superiores, es que este derecho fundamental a la información y a la pluralidad de la información esté siendo afectado. Y eso es lo que comprueba el juez en su sentencia, y lo dice en sus conclusiones finales. Lo dice con todas sus letras en las conclusiones finales de la sentencia, que ya no voy a leer, que están a partir de la página 217 en adelante. Voy terminando, señor presidente, porque no quiero abusar de la complacencia de la sala en cuanto al tiempo. Se ha dicho por el doctor Monroy, mi muy respetado profesor, se ha dicho que este es un amparo que no tiene correlato con el inciso quinto, con el artículo quinto, inciso primero, del Código Procesal Constitucional, que es los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido. Nosotros discrepamos de esa interpretación porque, como hemos visto, la demanda está directamente dirigida a tutelar un derecho fundamental, que es el derecho a la información. Me permito, y con esto cierro, señor presidente, hacer referencia a un artículo muy interesante del profesor César Landa Arroyo, ex presidente del Tribunal Constitucional, en donde, haciendo referencia a la modernidad del proceso de amparo, lo aterriza en América Latina. Este artículo ha sido publicado en la revista Iusset Veritas y establece que el proceso de amparo tutela de tres formas los derechos fundamentales: de forma amplia, protección intermedia y protección limitada. Y el profesor Landa dice en este artículo, página 114 de la revista Iusset Veritas, número 41, dice: es precisamente la jurisprudencia la que ha sistematizado los derechos fundamentales de tutela constitucional. Así se reconocen derechos fundamentales, no solo constitucionales, sino también de configuración internacional, legal e incluso jurisprudencial. Entonces, cuando el doctor Carrasco, mi estimado amigo y respetado amigo, el doctor Carrasco, dice que cuando el juez hace referencia al artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, está utilizando una herramienta que no es una ley constitucional, y por ende el juez hierra en ese análisis y en esas conclusiones, yo me permito también discrepar de él, porque el amparo se está construyendo, en este caso concreto, primero sobre una norma supraconstitucional, un tratado internacional, y segundo, el juez, al hacer lo que ha hecho, no está desviando en absoluto la tesis de la demanda, ni la controversia, ni los hechos de la demanda. Lo que está haciendo el juez es, ante la falta de regulación expresa en las leyes y en la Constitución peruana, es recurrir a leyes y a jurisprudencia supranacional perfectamente aplicable en los términos que explica el doctor Landa. Termino ahora sí. Estamos entonces, señor presidente, señoras juezas superiores, no ante una demanda económica de acaparamiento, estamos ante una demanda constitucional que
lo que pretende es cuidar, ¿no es cierto?, resguardar la vulneración de un derecho constitucional a la información que para nosotros se ha transgredido a propósito de la celebración de ese acto jurídico, cuya nulidad, cuidado, cuya nulidad es una consecuencia de la propia ley, la consecuencia del artículo 56, porque el artículo 56 en su inciso, perdón, 55 en su inciso segundo dice que el contenido de la sentencia fundada tiene que establecer, entre otros, la declaración de nulidad de decisión, la declaración de nulidad de decisión, acto o resolución que hayan impedido el pleno ejercicio de los derechos constitucionales. Por estas consideraciones, señores jueces superiores, pido muy respetuosamente a la sala que sirva a confirmar la sentencia. Bien. Derecho a réplica, presidente. Bueno, eso queda sujeto a la decisión nuestra. Le vamos a dar 2 minutos por el tiempo. Usted comprenderá que nosotros también tenemos trabajo. Muchas gracias. Adelante, derecho a réplica. Muy amable y no me queda la menor. Pero esta vez va a ser con cronómetro. 2 minutos. No se preocupe. El apreciado colega de la otra parte ha hecho una descripción de lo que él dice en su demanda, pero no ha hecho referencia a lo único que importaba el día de hoy, que es la sentencia. Cuando él afirma que el agravio es directo, es constitucionalmente directo, eso está en su demanda, pero yo lo que he hecho es citar la sentencia. El juez dice que es una afectación indirecta y por tanto constituye una vía indirecta de afectación al derecho fundamental. Así que me parece extraordinario que él haya tenido éxito en su demanda, pero el estropicio está en la sentencia y hoy día el grado es sobre la sentencia. En segundo lugar, ha hecho toda una descripción en torno a que no es un tema de acaparamiento y de repente tampoco de concentración, pero lo único que sí importa es que el juez no encontró norma constitucional en donde hacer un pedido tan extraño. Lo que sí encontró es la oportunidad política de sentenciar. Y entonces en ese contexto él dijo, la Constitución dice prohibido todo monopolio, debe entenderse prohibida toda forma de acumulación y concentración. Señor, esto es analogía. Y lo que el juez olvidó es que la analogía está prohibida por la Constitución. No hay manera. Nada más, presidente. Gracias por el tiempo. ¿Alguien más quiere hacer? Adelante, doctor. Sí, señor. Doctor Yersi, adelante. Gracias, señor presidente. 30 segundos, no llegó 1 minuto. Solamente para indicar que es indispensable recordar el fundamento 304 de las sentencias, señor presidente, distinguidas señoras juezas superiores, en el sentido de lo indicado por mis apreciados colegas de la parte codemandada. El fundamento 304 dice todo. Dice literalmente, no lo voy a leer en su integridad, dice constitucionalmente, solo infine, constitucionalmente el demandado podría haberse sentido autorizado a través del contrato de acciones para alcanzar o incrementar su posición de dominio en el mercado. Es decir, el juzgado en el artículo, en el fundamento 304, que lo desarrolla largamente, admite que no había ninguna prohibición ni legal ni constitucional y construye una argumentación, efectivamente por analogía, en base a la aplicación por omisión de un control de convencionalidad que consideramos absolutamente ilegal para pretender la nulidad de un acto jurídico válido, como lo admiten considerando 304, de acuerdo con la ley y la Constitución. Eso es todo, señor, y reiterar nuestro pedido. Lo escuchamos, doctor. Adelante. 30 segundos también, señor magistrado. Solo ir a la página 7 para discrepar con el doctor Fernando Meléndez, porque en la página 7 de la sentencia, el juez Macedo señala que toma en consideración para resolver y nombra las noticias, los reportajes y las cosas que él ha tomado en cuenta para resolver y que no eran parte del proceso. Eso es una incorporación ilegal desde nuestro punto de vista. Segundo punto. Hemos entrado al debate del 13.3, claro que puede hacer control convencional el juez, nadie lo duda, pero el 13.3, ¿qué requiere? Dice, el tribunal estima que para que se configure la violación al 13.3 de la convención, es necesario que la vía o el medio restrinja efectivamente, aunque sea en forma indirecta, la comunicación y circulación de ideas y opiniones. Entonces, si vamos a aplicar esta norma, hay algo que la sentencia ha debido decir y no lo ha hecho, que hay un restringido, que hay alguien que restringe, y que hay una vía que es la que se ha utilizado para restringir.
Ninguna de esas cosas se ha desarrollado y se ha dicho, con lo cual no puede haber una subsunción en esa norma, señores magistrados. Bien. Y por último, con esto acabo, ha terminado concluyendo el juez Macedo que existe oligopolio, que existe concentración de medios. No sé cómo lo ha hecho, sin etapa probatoria, con qué conocimiento técnico, pero hemos adjuntado un informe de apoyo donde dice que en el Perú hay 140 medios de prensa escrita, en Lima 35, y existe el Internet, la televisión y la radio. Todos esos medios difunden información, con lo cual la pluralidad informativa nunca se ha visto mermada, señor magistrado. Muchas gracias. Bien. ¿Alguien que quiera hacer derecho de réplica aparte? Sí. ¿Sí? Doctor Jaer, si me permite. ¿Quién es? Fernando Meléndez, doctor Jaer, abogado de los demandantes. Ah, ya, es la dúplica. Ya, la dúplica. La dúplica, sí. Ya. En relación a lo señalado por mi estimado doctor Monroy, él ha hecho referencia que no a su vez, vale la redundancia, referido a la sentencia. Sí, me he referido a la sentencia. Sugiero leer el considerando 400, página 215, que no voy a leer porque es algo extenso. Allí el juez dice con todas sus letras que este acto ha violado la libertad de expresión. En relación a lo señalado por el doctor Gersi lee el 304 de la sentencia en la página 158, pero lo lee a medias, ¿no? O sea, lo saca de contexto, porque lo que dice el juez ahí es, si el análisis llegara solo a este punto, constitucionalmente el demandado podría verse, pero el juez dice a continuación que no llega el análisis a este punto. El juez va a un nivel de análisis siguiente. Por lo tanto, eso de que el juez allí dice que ahí no hay violación constitucional, nos parece que está siendo de alguna manera descontextualizado. Yo insisto, señor presidente y señoras juezas superiores, esta es una demanda que tutela un derecho constitucional fundamental, que es el derecho a la información. Y el juez ha desarrollado ampliamente, ustedes lo podrán leer obviamente después del informe, en varios pasajes de la sentencia, ha desarrollado suficientemente, con argumentos académicos, con doctrina y con jurisprudencia internacional, esta vulneración al derecho a la pluralidad de la información, que es una de las manifestaciones del derecho a la información y al derecho a la libertad de expresión de todo ciudadano peruano. Muchas gracias. Bien. Vista la causa, queda el voto. Gracias también por la paciencia de ustedes con nosotros, sino que tenemos también nosotros que avanzar. Muy buenos días con todos.